años en Chivas, entonces pasé por todas las categorías, brinqué algunas otras. A la par de dos, tres compañeros, se nos aceleraron los procesos unos 2, 3 años. Entonces, pues eso me permitió llegar a primera división, debutar, ser campeón, como tú bien lo dijiste. Y por supuesto, lo digo con mucho orgullo, a mí me tocaron muy buenas épocas. En primera prácticamente estuve oficialmente desde el 2006 hasta el 2012. Entonces, me tocó quedar campeón 2 veces de Liga y de Interliga. Después jugar tres Conca Champions, dos Sudamericanas, tres Libertadores, llegar a una final. O sea, a mí la verdad me tocó muy buena época. Temas de descensos yo jamás conocí. Si íbamos en tercer o cuarto lugar, ya se supone íbamos mal. Entonces, el nivel de exigencia que a mí me tocó en la etapa en la que estuve, la verdad que fue muy bueno. Hoy en día, o cada que pasa el tiempo y los años, le tomo mayor reconocimiento porque pues sé lo que significa Chivas desde los huesos, el ADN y considero que fui una parte también importante en algunos años en donde conseguimos el récord con el profe Golo Real de partidos ganados. O sea, hubo muchas cosas positivas que a lo largo de todos estos años pues no ha sido fácil que se vuelvan a replicar. Pues la verdad que siempre en mi caso estuve muy bien arropado, muy bien aconsejado, muy bien llevado. Digo, por ahí se me pasará alguno, pero pues, obviamente Ramón Morales, Osvaldo, Reynoso, no se diga, por supuesto, Johnny, Massa, Salcido un tiempo, Gonzo, que ahorita es buen amigo y tiene una carrera importante, entrenador, Omar. O sea, en general, Manuel Sol, el Chato, o sea, me tocó convivir con muchos realmente jugadores que en ese entonces yo estaba más joven y de gran trayectoria y lo único que recibí de ellos fue el arropo que se necesita y el apoyo y la exigencia, porque para jugar cuando eres joven y jugar con equipos plagados de gente de experiencia no es nada fácil. Y ese conocimiento después, conforme yo fui adquiriendo más edad, pues también se pasa y se trata de hacer lo mismo con jugadores pues más jóvenes. Mira, obviamente me imagino que todos te lo dijeron, el hubiera no existe, pero en ese entonces era como el sentimiento colectivo era ese. Inclusive Jorge Vergara en paz descanse lo mencionó públicamente e internamente y fue una decisión, me imagino o supongo, muy complicada para ellos tomar la decisión de venderlo en el momento que tenían que venderlo a costa de quizá lograr el campeonato más importante del club. Entonces, obviamente nos hubiera encantado contar con Chicharo en esa final, pero por supuesto que el bien común fue mayor tanto para el club, tanto para él, su familia y pues digo, al final no se sabe qué hubiera pasado, pero en ese momento el sentimiento colectivo era que sabíamos que con Javier se pudo haber hecho algo más. No, fíjate que es una pregunta que de repente suelo tener mucho cuando estoy dirigiendo y cuando son finales así, yo no pienso que, por supuesto, con el periódico bajo el brazo, pues siempre si pierdes va a faltar algo y si ganas nunca te va a faltar nada en apariencia. Entonces, yo te diría que se dio todo lo que se tenía que dar, o sea, se dio el máximo. Lo que sí te puedo decir es de que ese equipo en particular de Internacional lo habíamos enfrentado un par de años antes, no recuerdo si 1 o 2 años antes en una semifinal de Sudamericana. Y es uno de los tres equipos que me atrevo, o más bien te confirmo, que tenían más oficio, más manejo de partido. O sea, era un equipo realmente complicado, duro, difícil de enfrentar. Entonces, cuando te enfrentas a un equipo así, no es de que no haya mucho que hacer, se hizo el máximo, estuvimos a punto, pero también era un equipo que por esa razón, si tú lo recuerdas también y ves sus estadísticas, pues ganaron muchísimos campeonatos ese lapso de años. Entonces, digamos que nos topamos contra el mejor internacional cuando también nosotros estábamos en finales. Fuera de eso, digo, es como perdimos, pero con la cara en alto, porque en realidad era un equipo bastante completo, con mucho oficio y de los mejores que yo me he enfrentado en toda mi carrera. Sí, fue una experiencia, la verdad, bastante padre en mi carrera. Jugué una temporada completa. Pienso yo que el equipo, como fue a un año o dos después que lo vendieron, siento que se pudo haber hecho o armado un equipo mejor, no solamente como para estar en la liga, sino para destacar.
porque en realidad la MLS, digo, hoy lo vemos, son difíciles, ya son equipos bastante buenos, bastante completos, muchos superan equipos de aquí de la MX, y desde esos años ya lo veíamos, no es fácil jugar en la MLS, y se necesita adaptar tanto simplemente el calendario. Es una temporada completa, la dinámica es otra, los viajes son otros, los entrenamientos en ese entonces se intentó replicar algo muy parecido a lo que se hace aquí en México. Teníamos en ese entonces al profe Chelis y el profe Güero la segunda mitad del torneo, que fue lo que me tocó a mí. Pero de todas formas, se necesitaba más gente, pienso yo, para destacar en el proyecto. Por supuesto, siempre estuvo Chivas USA antes de mi llegada y después ahí, pero al final es un torneo largo con muchos equipos. La mayoría cada vez se reforzaba mejor entre gente de Europa, gente de África, o sea, eran equipos que conglomeraban muchos jugadores de diferentes partes del mundo y eso enriquecía la liga. Entonces, ya después se veía venir que iban a tener que vender al equipo, pero pienso que los primeros años fueron muy buenos, después se fueron como ahí media tabla y ya después, por obvias razones, pues se tuvo que, o tomaron la decisión de vender al equipo. Después de Chivas, digo, prácticamente en León estuve muy poco cuando ascendieron. Estuve 6 meses y casi no jugué. Después en Chivas de 6 retomé un ritmo futbolístico importante. Me tocó marcar gol, varias asistencias, o sea, tuve una regularidad importante. Y pienso yo, en Puebla, yo me saltaría hasta Juárez, fíjate. Siendo muy honesto, en Juárez estuve 2 años, me tocó quedar campeón, me tocó hacer gol en el final, en el primer torneo. Entonces prácticamente jugué todos los minutos que estuve, casi todos los minutos de esos 2 años. Entonces ahí retomé un muy importante nivel y ahí fue donde me sentí mejor después de Chivas. Incluso hiciste un gol, recuerdo, de afuera del área con Juárez. El del campeonato, sí, cuando quedamos Exacto, campeones en la final, exacto. ese, un gran gol. Sí, fíjate, Alejo, que yo no pensaba retirarme. Probablemente quedaban 3, 4, 5 años. Digo, todavía tengo algún par de amigos que siguen jugando, como el Zuli. Pero en mi caso, digo, obviamente venía de. Fíjate que hubo varias cosas como que fueron como señales. Como tú lo mencionaste, mi último equipo fue Murciélagos. Prácticamente un poco antes de que se terminara mi contrato, yo me iba a ir a otro equipo. En ese entonces, digo, nunca lo he mencionado. Yo me iba a ir con el paz descanse con Jimmy Goldsmith a su equipo. Me habían hablado como 6 meses antes. Fallece, después no lo certifican. Entonces, yo estaba viendo opciones en el extranjero, pero iba a tener que quedarme 6 meses sin jugar porque la opción se cayó al último día. O sea, prácticamente ya tenía yo todo arreglado, con mi familia también. Entonces, para ese entonces, yo ya me había preparado, titulado yo ya estaba, de entrenador y más otros estudios que tengo, pero yo ya estaba listo y siempre yo tenía muy claro que quería empezar a dirigir, no tan pronto, y tenía también algunos negocios aquí en Guadalajara, que es como mi base, aquí está mi familia y demás. Entonces, pasa esa oportunidad, no me logro acomodar y decidí, por muchas cuestiones, tanto familiares y personales, pues quedarme aquí sin jugar 6 meses. Entonces, en algún momento hago contacto con Diego Martínez, no sé si sepas quién es, no el jugador, sino el director de básicas del club. Entonces nos coincidimos ahí ahí en Verde Valle, en un tema que yo fui a hablar de una escuela de mis hijos, y me hace la invitación. Les faltaba un entrenador, entonces me hace la invitación para entrar a la estructura de básicas. Y pues prácticamente tuve que redefinir mi futuro en un día, en 5 horas. No me tomó, no me costó trabajo tomar la decisión porque yo sabía que tampoco estaba ya tan lejos de esa decisión. Quizá no lo hubiera pensado así, pero lo que me empujó a hacerlo es de que ese tipo de oportunidades, cuando las ofrecen, a lo mejor me hubiera esperado 4 o 5 años más y hubieran dado, después fue lo de expansión, que quitaron el ascenso, fue lo de expansión, entonces era muy difícil acomodarse y se dio cuando se tenía que dar, y lo que yo pensé, te lo comparto, fue que esa oportunidad no la iba a tener otra vez quizá en 3, 4 años, porque se abre un lugar y hay otros 100 atrás que están esperando eso. Entonces, acepté, yo quise empezar desde con la categoría más chiquita de básicas,
Y sí me ofrecieron empezar como de auxiliar arriba, pero yo quería empezar pues como es en el fútbol o en cualquier trabajo, empezar desde abajo para que se volviera más fácil cuando estuviera arriba y así fue. Entonces, por eso fue la decisión. No, para nada, ni dudado, ni arrepentido. Claro que hay un sentimiento porque inclusive yo ya dirigiendo, porque duré 6 meses con la categoría más chica, después me entregaron al equipo de tercera, entonces yo tenía compañeros pues con los que jugué hace un par de años que regresaron acá al club, a Chivas, entonces los voy a entrenar y claro que me daba nostalgia, pero si te soy honesto, fue cuando más convencido estuve del proyecto real, de ahí para el resto de mi vida, que era consolidar mi carrera como entrenador, pasar por todas las categorías que tuviera y mi proyecto de vida ya era otro, era consolidar negocios que tengo aquí en Guadalajara, que mi familia estuviera pues más estable y ya no estar de una ciudad para otra. Entonces yo tenía muy claro, por supuesto, eso sí, no te lo oculto, o sea, inclusive todavía ahorita se siente, o sea, no porque pueda jugar ahorita, pero de duda ninguna, porque yo estaba haciendo lo que quería hacer en el momento, más bien anticipadamente a lo que se pudiera pensar y aprovechando una oportunidad. Fue como haber debutado joven, como me tocó, y quedar campeón. Así tomé esto para que darme a entender mejor. Es lo mismo, es como me llegó una oportunidad única y le tengo que ganar, le estoy ganando 5, 6, 7 años quizá en lugar de seguir brincando de un lado para otro y quién sabe, hubiera tenido esa oportunidad ahorita a la edad que tengo. O sea, fue ganar la experiencia y ganar trabajo y ganarle por todos los sentidos. Claro, el capricho de jugar lo tuve que hacer a un lado, o sea, no te miento, pero de arrepentirme en ningún momento. Fíjate que fue muy rápido ese lapso porque, como te mencioné, duré 6 meses con la categoría más chica, después duré casi 2 años con tercera, y en ese lapso también me la pasaba yendo a sub 15, sub 17, sub 20, a todas las categorías. Estaba Coyote, estaba Ricardo Cadena. Entonces, aparte de que los admiro mucho, o sea, nos conocemos de muchos años, entonces andaba yo por todas las categorías y en algún tema que hubo con femenil se abre la opción. Por supuesto, en el club me tienen y me tenían identificado no que podía dirigir femenil, pero pues sí la intención fue que siguiera pues subiendo. Se abre la opción, me lo ofrecen y yo me tardé un segundo en decir que sí, este, porque todo lo que sea para arriba, esa es mi mentalidad, todo lo que sea para arriba pues es bueno, femenil, varonil, o sea, todo lo que sea para dirigir categorías profesionales, bienvenido. Y fue la mejor decisión también. El hecho de no dudar como en ese tipo de decisiones, como la que te platicaba de retirarme joven, pues también me abrió las puertas de muchísimas cosas gracias al equipo que tuve de jugadoras, por supuesto, la confianza que me dio a Mauri y Nelly, que hoy todavía sigue pues activa y haciendo cosas importantes con el club. Entonces, fue un periodo bastante bueno en donde intenté desplegar todas las herramientas que he adquirido a lo largo de los años. Y sí, digo, la verdad que me da gusto escucharlo. Por supuesto, no es de que me quede ahí con el ego de que me lo estás diciendo tú, pero sé que se desplegaba un fútbol ágil, importante, pues como es Chivas, digo, eso me enseñaron a mí, entonces tampoco es como que me haya inventado algo, simplemente es hacer algo muy similar, digo, con cosas más vanguardistas, temas de la nueva escuela y temas de vieja escuela, combinarlos y para que salga el producto que a la gente le gusta mucho ver y cuando por ahí me topo gente, pues me lo mencionan y sí se siente padre como entrenador, porque no tanto son los campeonatos de repente, la gente cuando va al estadio quiere ver espectáculo y así lo tomo. Entonces, esa es una de mis misiones cuando estoy dirigiendo equipos, que la gente le gusta, aparte de, por supuesto, la gente quiere ver ganar un equipo, pero también que disfrute ver jugar al equipo y disfrute la entrega, disfrute la garra, disfrute esa mística, esa emoción por una barrida, por un contacto, por verlas compenetradas. Entonces, prácticamente las jugadoras hicieron lo más difícil, yo simplemente fui un facilitador de redescubrir algunas cuestiones y el resultado fue eso. Híjole, Alejo, la verdad que no me gustaría irme como a decir un nombre porque es evidente, por supuesto, hay jugadores que tienen resultados más tangibles porque juegan, pero
Mi filosofía es que todas son importantes, o sea, inclusive hay jugadores que casi no les toca jugar, que son importantes para que las que juegan, por alguna razón, sean. Yo me gusta más la versión de que en el lapso que yo estuve, fui afortunado de contar con jugadoras comprometidas, con un equipo que quería ganar con hambre y simplemente siempre les estaría agradecido porque pues valen tanto las que meten los goles como las que lo defienden, como las que de repente les toca ir a tribuna y con todo el dolor de corazón de uno de entrenador, pues es lo que toca, pero si no existe ese equipo de en general, pues no se logra lo que tú ves por la tele o cuando vas al estadio. Ese es un tema que no me gusta tocar, simplemente no hay nada malo. Digamos que es un lapso en el que dejé de dirigir, que todavía se alargó. He tenido algunas opciones de dirigir, todavía no se ha concretado desde el año pasado. He tenido varias pláticas, se ha dado muy orgánico todo. Con respecto a lo que me dices, simplemente fue un tiempo que tuve y, y listo, digo, es un tema mío, pero nada malo ni mucho menos, al contrario. Eso es algo, te digo, digo, mira, hoy en día todo está muy tranquilo, muy en paz. No, no tengo empacho como en decirte que es algo que estoy muy tranquilo. Entonces, decir algo hoy en día como que no lo dije en su momento y tampoco lo voy a decir ahora. Mira, tuve algunas o varias ofertas cuando yo dejo de dirigir a femenil, pero en ese entonces todavía yo no quería tomar un cargo, por supuesto, tomar un cargo en gestión de equipos y dirigir muchas personas implica realmente estar enfocado 100%. Entonces, fue muy claro con los que tuvieron, pues yo estoy muy agradecido porque hoy en día que te hablen para dirigir cualquier proyecto es muy complicado, siempre lo voy a valorar. Y a partir del año pasado, desde enero, no es de que haya puesto yo público de que, oigan, ya quiero regresar a dirigir, pero se fue enterando directivos, se fueron enterando directores deportivos. Entonces, he tenido pláticas, tuve acercamientos de femenil. Ahorita lo que mencionabas de equipos, pues está de más, digo, no me gusta normalmente decir los nombres. He tenido acercamientos de femenil, he tenido acercamientos de algunos equipos de expansión y de auxiliar en primera división. Lo que detiene mucho, digo, ahí tú también que andas en esto lo has de saber, de repente es lo económico, de repente es el proyecto, de repente, pues, pueden decirme que soy la mejor opción y que están a muerte conmigo, pero a veces, desafortunadamente, es lo menos importante, pero cuenta, me dicen, pero solamente hay este presupuesto. Entonces, yo sigo pensando que los entrenadores mexicanos tenemos que dignificar nuestra profesión y el trabajo. Entonces, afortunadamente, no solo vivo de eso, te digo, trabajo muchísimo todos los días. Tengo negocios que me permiten tomarme el tiempo de realmente ver un proyecto serio y cuando sea o me vean en alguno, va a ser porque en realidad quieren el talento que vieron en cancha o que saben de mí y no precisamente porque sea el más barato. Entonces, me he tomado el tiempo de... No te quiero decir con esto que no me interesa, al contrario, me estoy muriendo por estar en cancha, me estoy muriendo por dirigir. La gente que lo debe saber sabe perfecto todo, saben cómo trabajo, mi metodología, mi cuerpo técnico, afortunadamente todos se mantienen en activo. Entonces, no es un tema que hasta el día de hoy sea por falta de oportunidad, sino simplemente tiene que compaginar muchas cosas para que yo tome la decisión de realmente irme a un proyecto. Si se da, qué bueno, y si no, desafortunadamente, como le pasa a muchos entrenadores, pues tendré que esperar un poco más, pero sigo hoy en día en activo, sigo teniendo mis reuniones con mis cuerpos técnicos, los Zooms, si no se puede físicamente, sigo platicando con dueños de equipo inclusive, con directores deportivos y espero pronto, cuando se dé orgánicamente, estar ahí otra vez, en donde se abra un espacio. No estoy encasillado que sea puro femenil o, te digo, también me he buscado de expansión Sí. y es donde realmente hay un proyecto que quiera el Chore. No estoy diciendo, ojo, porque esto es un tema difícil de tocar. No es que esté en contra de los extranjeros. Yo
estoy agradecido porque muchos extranjeros son los que me dieron las bases para saber lo que hoy sé y desarrollarme y sigo hablando con mucha gente extranjera. No, no es por ahí, simplemente quizá voy a redundar mi comentario, lo voy a aterrizar, es quizá hace falta confiar más en algún técnico de casa y dar tiempo. En donde se da tiempo en cualquier trabajo, y lo veo en la parte empresarial, como llevo mi negocio, o sea, querer que alguien al mes o dos sepa o haga un cambio importante en donde sea, cuando quizá otra persona, extranjero o no extranjero, porque puede ser no extranjero también, ¿eh? Y puede llegar y ser mexicano y simplemente el enfoque que busquen es otro. El hecho de dar tiempo en donde sea, muy seguramente vas a tener un buen resultado de ahí en adelante. Pero entiendo que ese es el fútbol, hay que dar resultados inmediatos. De repente puede que no haya un proyecto sólido de alguien, pero tiene buenos resultados y también es válido. O viceversa, simplemente es qué quiere el club, qué están pensando, qué perfil de entrenador están buscando. Hay clubes que de repente he tenido pláticas y no hay un perfil, pienso yo, se debería hacer como en Europa. Debe de haber perfiles de entrenadores que embonen en el perfil de la institución y no que llegue un entrenador y que quiera cambiar todo el perfil de una institución. Entonces, eso habla mucho de qué tan enfocado está un club, y lo digo en general, no porque el club pues, no es una persona. Entonces, es qué perfiles están buscando ciertos o cuáles equipos que de repente llegan, tú las de ver, llegan diferentes perfiles, diferentes metodologías, y por eso hay tanto cambio. Pienso yo que debemos los entrenadores tratar de embonar en muchos perfiles de clubes. Eso habla de la preparación que debe tener cada quien para llegar. Claro, obviamente cada quien tiene su ADN, su estilo y demás, pero mimetizarlo o tropicalizarlo al club para que el club siga con esa mística que tenga el club, llámese como se llama. Mira, en Chivas, te lo voy a decir así, la verdad hay una relación bastante buena, muy buena. He tenido o tuve hace un tiempecito alguna plática cuando ya estaba en condiciones de dirigir nuevamente y está la puerta abierta. Simplemente, tú sabes, el fútbol es un nicho chiquitito y no hay lugares que no están disponibles y no precisamente que me estén esperando a mí, sino simplemente tiene que coincidir que estén buscando un perfil nuevamente como el mío en cualquier categoría de las de arriba, puede ser tapatío, puede ser femenil. Espero en algún par de años sea primera división. Entonces, más allá de que haya puertas abiertas y que la relación sea buena, pues volver, obviamente, hay directores deportivos que puede ser que seguramente estén buscando otro perfil, otra gente que sea conocido para ellos. Entonces, tiene que como compaginarse muchas cosas al mismo tiempo para poder estar, pero sin duda, digo, por supuesto, ellos saben que estoy disponible, ellos saben perfectamente mi teléfono, hay una gran relación, tengo mucha estima con todos los que están ahí, principalmente desde Amauri hasta abajo. Y entonces, si se da ahorita, qué padre, y si se da en algunos años que ande yo en otro lado y tenga que regresar, pues también digo, es aprovechar el momento y vivir el presente. No, digo, en realidad fueron pláticas que se gestaron como que muy, también te repito, muy orgánico, casi por casualidad. Y fue el hecho de saber o hacerme saber que está la puerta abierta, pero en ese entonces también, te repito, las categorías pasaban por buen momento y para básicas no era. Entonces también saben que mi perfil pues entra en las categorías pues de alto rendimiento, por supuesto. Entonces, no fue para buscar trabajo ni mucho menos, sino simplemente fue un acercamiento de algún partido que me tocó estar ahí coincidiendo con algunos directivos de ahí del club, que yo fui a ver y fue como ponernos al día y saber que todo puede pasar. Como te puedo decir ahorita en esta entrevista que puede pasar en algunos años y nunca se sabe si sea pronto o sea el siguiente torneo, o sea, pero hay esa apertura y cosa que me deja muy tranquilo y muy contento, independientemente se dé o no se dé. No, pues principalmente a ustedes, digo, por supuesto, no en especial a la afición. La afición sabe que los extraño mucho. Espero pronto volver por medio de mi trabajo, a poderles generar alegría. Y a ti, Alejo, y a todo tu equipo, gracias, por este tiempo también. Y, y pues a seguirle, seguramente seguiremos pendientes, seguiremos activos y nos estaremos viendo más seguido de lo que pensamos.